Doctor Enrique Espinosa Cifuentes, nuevamente, buenas tardes, muchas gracias por estar en esta conversación conmigo y además por permitirme compartirlo con el resto del mundo y las personas que le vaya a interesar, que seguro van a ser muchas. Muy buenas tardes, Luis. Otra vez digo que es un agrado estar en esta conversación, que me resulta muy amena y muy interesante y espero que así sea para los que nos miren y nos escuchen. Pues si son tan apasionados del coaching como nosotros, yo creo que sí, y la van a ver más de una ocasión. Y bueno, nada más aprovecho para recordar a las personas que nos están viendo o para decirle a las personas que nos ven por primera vez que esta iniciativa sale a raíz de la publicación de este libro que se llama Coaching Humanista, Fundamentos, Aplicaciones y Herramientas de Esencia No Directiva, y que los que participamos ahí buscamos que sea un nuevo manual de consulta para el coach profesional. Y en este libro participamos 11 coaches de América Latina, de países como México, Chile, Argentina y España, y entre ellos está justamente el doctor Enrique Espinosa Cifuentes, con quien tengo el gran gusto de platicar este día, y de quien me voy a permitir leer una muy breve semblanza. Enrique Espinosa Cifuentes nació en Santiago de Chile, donde realizó estudios primarios, secundarios y de ingeniería. Luego estudió teología, filosofía y psicología. Tiene grado de Doctor of Philosophy, ¿cómo es? Philosophy, ¿no? Doctor of Philosophy por Andrews University en Michigan y gestaltista por el Centro Gestáltico San Isidro, Buenos Aires, San Miguel de Tucumán. Se ha formado en programación neurolingüística y coaching, en máster en coaching personal, ejecutivo y organizacional por Coaching Corporation en Madrid. Es socio de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, la ACOP, en categoría Master Coach Profesional. Investiga las bases teóricas, filosóficas y psicológicas del coaching desde 1983. Dirige en la actualidad la consultora y escuela de coaching profesional Sinergia Art Coaching Argentina. Una vez más, doctor, qué gusto tenerte a una persona de tu nivel en esta conversación. Muchas gracias, Luis. Y te digo en serio, de verdad, de corazón, que es un agrado poder platicar contigo, poder conversar de estas cosas que nos apasionan, como bien has dicho, relacionado al coaching. Así es, y este capítulo en el que nos vamos a enfocar es de mi predilección, porque a pesar de que mucha gente no le gusta el aspecto filosófico de las cosas, porque a lo mejor algunos filósofos se han encargado de hacerlo complicado en recientes fechas, la verdad es que la filosofía desde hace miles de años era la forma de entender el mundo, de explicar las cosas, y claro que de ahí viene la ciencia, la psicología y esta forma de entender al ser humano que abordas me parece esencial, vital, pero no solo para el ejercicio del coaching, como conversaba con otro amigo, sino me parece que es un entendimiento que es necesario para cualquier persona que quiera entender su realidad y su mundo, entender qué son las cosas. En este caso, tú te centras en el ser humano. Entonces, adelante, doctor, por favor, platícanos, compártenos qué es lo que tú propones en este capítulo, qué es lo que tú has descubierto, qué es lo que tú compartes. Bueno, Luis, con gusto. Voy a intentar hacer una síntesis y pasar por encima de muchas cosas en virtud del tiempo y de la paciencia de los que nos vean y escuchen. Te referiste a la filosofía y yo puedo decir que mi mayor expertise, lo que me ha llevado más tiempo en mi formación académica, profesional y en mi desempeño también profesional a lo largo de la vida, es la filosofía. Bien dijiste que comencé con estudios de ingeniería y luego pasé a algo muy opuesto, muy diverso, muy diferente, como es la filosofía. Y lo que sucede con la filosofía es que se la suele enseñar en los colegios secundarios y a veces en las facultades universitarias de una manera poco atrayente, poco atractiva,
como muy desligada del mundo en el que vivimos los seres humanos, y en verdad la filosofía no tiene que ver con eso. Ignoro la raíz profunda de esta característica, porque la filosofía comienza en la calle, comienza en la preocupación del ser humano común y corriente, y sigue hasta nuestro siglo y el siglo XX también, de una manera semejante. Si pensamos en Sócrates, y Sócrates nos aporta el método de la mayéutica, que para el coaching humanista es una base incipiente de lo que serán las conversaciones que intentan sacar de dentro del coachee lo que tiene y lo que piensa y lo que sabe y lo que es. Fíjate que Sócrates hacía la filosofía en la plaza, no tenía un edificio, no había un aula especial, no había prerequisitos, y de lo que conversaban, porque la filosofía siempre ha sido conversacional, verdad que el filósofo piensa, pero luego dialoga, luego conversa, discute, escucha y plantea. La filosofía hasta el existencialismo, ¿no es cierto?, que en Europa significó el sufrimiento de la Segunda Guerra, que dio origen al existencialismo frente a los problemas que tenía el ser humano respecto de qué hago ahora con mi vida. La filosofía siempre ha planteado, o la mayoría de las veces ha planteado cuestiones que son muy vitales para el ser humano. Hecha mi defensa de la filosofía, que llega hasta acá, ahora voy a hablar de coaching. Sí, no puedo dejar de tener un enfoque filosófico desde el momento en que leo. Creo que el primer trabajo sobre coaching que leí en mi vida es lo que más tarde sería la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Digo más tarde porque tuve la ocasión, viviendo en Estados Unidos, mientras hacía mi doctorado en los años 80, del 83 al 88, tuve ocasión de conocer la trama de lo que se venía gestando, que más tarde sería coaching ontológico, y los primeros escritos de la corporación Newfield, que daría inicio, nacimiento al coaching ontológico mundial, diríamos. Lo leí por interés filosófico, ¿sí? Leo ontología del lenguaje, y la palabra ontología es una palabra filosófica, y por allí entonces me engancho. En una cápsula anterior dije que me parece reduccionista, súper simplificada e incompleta, sesgada la visión del ser humano como un ser solamente lingüístico, emocional y corporal. Digo solamente considerando que estos serían supuestamente los dominios primarios, es decir, la base fundamental de lo que constituye al ser humano. Lo que yo planteo en el capítulo del libro Coaching Humanista es que lo esencial en el ser humano, lo que lo hace ser el espécimen que es, el individuo que es, la cosa, la persona que es, no se puede reducir a 3 dominios primarios, sino por lo menos a una docena de dominios que voy a pasar a explicar a continuación. Pongámonos en el campo empírico, es decir, de la captación del mundo a través de nuestros 5 sentidos. Si venimos llegando de otro planeta y no conocemos este mundo, el planeta Tierra, y alguien nos dice, eso que se está moviendo allí es un ser humano, lo primero que vemos, obviamente, es que se trata de un ser corporal, un ser que tiene cabeza, tronco y las extremidades, que tiene los órganos externos que nosotros podemos apreciar. Es decir, el ser humano es un ser corporal. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para el coaching y para cualquier otra disciplina que trate o trabaje con seres humanos? Saber que todo lo que vive el ser humano lo vive en su cuerpo, que las emociones las vivimos en el cuerpo, que el pensamiento ocurre dentro de nuestra cabeza, por lo tanto en nuestro cuerpo, que el registro que tenemos de la vida, ya sea el que nos viene genéticamente heredado de nuestros padres y de nuestros demás ancestros, como el registro que se va almacenando en nosotros a lo largo de nuestra existencia, desde que estamos en el útero materno hasta que somos dados a la luz y empezamos a vivir en el mundo en el que estamos, todos esos registros quedan en el cuerpo. En primer lugar, en el cerebro, y en segundo lugar, pero no menos que en el cerebro, también en el resto de nuestro cuerpo. Tenemos memoria celular. ¿Sí? Hay un registro corporal mayormente inconsciente de lo que hemos recibido
como herencia y de lo que hemos acumulado en nuestra propia historia personal. Entonces, somos seres corporales, es un hecho de vital importancia. Y para el coach, ¿qué significa? Que con el cuerpo una persona me comunica, me transmite los énfasis, lo que le aflige con la expresión del rostro, me demuestra de algún modo qué es lo que le alegra, qué es lo que le preocupa, si es coherente o no entre lo que está diciendo y lo que está realmente pensando, cosa que nunca la sabré hasta que no le pregunte, hasta que no indague, no dialoguemos y no nos sinceremos, pero ya tengo indicios de lo que ocurre con una persona cuando yo observo su corporalidad, su lenguaje gestual, dije del rostro y también las manos, la actitud corporal, si me siento hacia atrás, si me acerco, si me pongo la mano en el mentón, si muevo mis manos o muevo la pierna mientras estoy sentado tratando de descargar mi tensión nerviosa, etc. Si ponemos atención al cuerpo humano, nos damos cuenta de que hay algo en el cuerpo humano que nos distingue como especie muy importantemente de los demás animales y de los demás vertebrados en particular que viven en nuestro planeta. Y algunos pensarán, sí, es el hecho de que podemos estar de pie, el bipedismo. Es cierto que eso nos distingue de los demás animales, pero hay algo todavía mucho más vital, mucho más importante, mucho más fundamental y trascendente, y es el cerebro. ¿Sí? Cuando vamos al cerebro humano, y se habla desde la ciencia actual de que tenemos 3 cerebros en uno, o un cerebro triuno, ¿verdad? El más antiguo en la evolución, luego es un cerebro reptil, luego un cerebro ardilla, o un cerebro emocional, y por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, un cerebro pensante, racional, el córtex y el neocórtex. Pues cuando miramos el cerebro nos damos cuenta que desde el punto de vista porcentual, el porcentaje de masa encefálica que tenemos en los humanos, lo que tiene que ver con la racionalidad y el pensamiento es muchísimo más grande, mucho más importante que en los demás vertebrados. Pero no solo se trata de proporción en cuanto a masa encefálica de lo que ocupa el córtex en el cerebro, se trata también de las funciones del córtex y por lo tanto de las funciones de nuestro cerebro humano que nos distinguen de las demás especies. Y cuando vamos al cerebro tenemos que enfocarnos en la célula nerviosa fundamental que constituye en distintas formas, de distintas maneras, distintos tipos de células. Estamos pensando en las neuronas, estoy pensando en las neuronas. Cuando estudiamos una neurona, nos damos cuenta que en ella ocurren 2 cosas, entre otras, muchísimas más, pero 2 cosas que nos interesan en este momento. En primer lugar, en la neurona, gracias a sus sinapsis, a sus conexiones que forman cableados de millones de ellas en nuestro cerebro, gracias a las sinapsis de las neuronas, los seres humanos podemos pensar. Y específicamente es la actividad neuroeléctrica que se identifica mayormente con el axón de las neuronas, que es posible que nosotros pensemos. Cuando nos preguntamos, o cuando un niño nos pregunta, o cuando el filósofo se pregunta, ¿qué es lo que nos hace pensar? ¿Qué es lo que posibilita que los seres humanos pensemos? Pensemos creativamente, pensemos recordando, pensemos emocionalmente, razonemos, etc. Entonces la respuesta biológica y física simple, simplificada en la explicación que estoy dando, es la actividad neuroeléctrica que ocurre en las neuronas y que permite el pensamiento porque las neuronas se conectan unas con otras formando circuitos en nuestro cerebro. Entonces, hay algo en la neurona del ser humano y en el cerebro del ser humano y en su fisiología y en su funcionamiento que nos distingue de los animales y nos permite pensar. Capacidad pensante que se ha ido desarrollando seguramente a lo largo de los siglos, a lo largo de la evolución, junto con el lenguaje. Y aquí incorporo un tercer elemento que nos distingue a los seres humanos de los demás animales. Además de la capacidad de pensar, de razonar, que nos es tan útil porque nos ha permitido progresar, pero a veces también tan complicada porque el pensamiento humano mezclado con las emociones primarias es lo que produce nuestra emocionalidad y por ende nuestros miedos, nuestros prejuicios y muchas otras emociones. Las emociones humanas no son pura biología bioquímica, puros neurotransmisores, sino que están contaminados por nuestras creencias, nuestros supuestos, nuestras experiencias anteriores guardadas en memoria. Entonces, muchas veces ese pensamiento humano
el que nos imita. Ya lo dice Tim Gallwey en su libro El juego interior del tenis. Cuando habla del yo 1 y el yo 2, que son dos aspectos de uno mismo que dialogan en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Él dice que el adversario más difícil de derrotar para un deportista y para un empresario y para cualquier persona es su propio pensamiento, su propia mente. Por lo tanto, la mente que nos ha sido tan útil también nos puede resultar muchas veces un obstáculo para nuestro progreso y para nuestro bienestar. Los seres humanos somos pensantes. No podemos dejar de soslayar este hecho. Y entonces uno de los objetivos, a mi juicio, del trabajo del coach es chequear los pensamientos, las creencias, los supuestos de nuestro coachee y ver si no le es posible cambiar alguno que posiblemente le estén resultando obstáculo para su desarrollo. Alcancé a decir que el desarrollo del cerebro humano permite el desarrollo del pensamiento por una parte y por otra parte el desarrollo del lenguaje. Yo estimo que el lenguaje y el pensamiento son como las dos caras de una moneda, es decir, no podríamos existir sin alguno de ellos. No podríamos pensar sin lenguaje. Cuando estamos pensando, estamos usando un lenguaje silencioso en nuestra mente. Pero tampoco podemos lenguajear sin pensar, aunque muchas veces a algunos seres humanos nos pasa que sin pensar mucho, sin reflexionar, decimos una cantidad de cosas de la noche inconsciente, que ya está alimentado por pensamientos previos. Bueno, en verdad no podríamos lenguajear, este es el verbo que inventa Humberto Maturana, el biólogo que ha contribuido al coaching significativamente. No podríamos hablar si no tuviéramos algo que decir, algo que estamos pensando, algo que necesitamos, que queremos, que pensamos, que planificamos, etc. Entonces también es muy útil que el coach ponga atención al lenguaje de su coachee. Hay algunos coaches humanistas que piensan que no es tan importante el tema del lenguaje, pero yo pienso que sí lo es, porque es la manera como nos comunicamos, es la manera como le decimos al coach lo que pensamos, es la manera como el coach pregunta, desafía, plantea un proyecto junto con el coachee, un proyecto de acción que contribuya al alcance y al logro de las metas. De modo que el lenguaje es importantísimo. Y si pensamos en nuestros vínculos interpersonales, cualquier vínculo o relación, de pareja, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, etc., y preguntamos por la materia prima de esos vínculos, tenemos que decir que la materia prima es el lenguaje. En otras palabras, si yo quiero en este momento pensar en mi vínculo o relación con alguien, que puede ser mi hermano, puede ser mi mujer, puede ser mi hijo, o quien fuese, tengo que pensar en cómo son mis conversaciones con esa persona. ¿Con qué frecuencia converso con esta persona? ¿De qué temas? ¿Son pocos, son muchos? ¿Conversamos? ¿Cuál es la emoción que embarga generalmente estas conversaciones? ¿Qué objetivo tenemos con nuestras conversaciones? ¿Cómo se queda mi ánimo después que he conversado con esta persona en la que estoy pensando? ¿Cómo terminan nuestras conversaciones? Todo esto que estoy comentando define el tipo y calidad de vínculo que tengo con los demás. Por lo tanto, el lenguaje es una dimensión fundamental e importante en el ser humano. He nombrado tres: el cuerpo, el pensamiento y el lenguaje, o la lengua, el idioma. Y hay también un lenguaje no verbal, obviamente. Tengo que hablar ahora de las emociones, que sin duda que es otra dimensión del ser humano, y las emociones también ocurren en las neuronas del cerebro. Ocurren cuando determinados pensamientos estimulan ciertas vesículas que se encuentran en el soma de las neuronas, donde hay químicos, y entonces distintos tipos o calidades de pensamiento generan distintos tipos de neurotransmisores, que son las sustancias químicas que determinan los estados de ánimo que tenemos, ya sea un estado eufórico, un estado placentero, un estado depresivo, un estado de tristeza, de angustia o el que fuese. Lo que estoy diciendo, si lo simplifico un poco más, es que en la neurona se producen dos cosas: actividad eléctrica, que nos permite pensar, y actividad química, que nos permite sentir. ¿Sí? Estoy hablando de emociones, estados de ánimos y sentimientos. Y lo que se piensa desde la biología y desde la psicología es que los pensamientos son antes que los sentimientos, es decir, la forma de pensar que tenemos genera la emoción o el estado de ánimo que llegamos a tener. Si esto es así, entonces es importante poner mucha atención al coachear a alguien, no solo al lenguaje, sino también a lo que piensa, porque sus pensamientos, creencias, supuestos
son los que van a determinar en gran medida sus emociones frente a determinados hechos y especialmente sus estados de ánimos y sus sentimientos. Entonces los seres humanos somos seres emocionales. Somos también seres conscientes, pensando en el cerebro humano otra vez, somos seres que tenemos conciencia. Y aquí entramos, Luis, y amables oyentes y videntes que nos están mirando, entramos en un tema realmente apasionante, el tema de la conciencia. Se conoce poco acerca de qué es la conciencia. Se habla mucho de la conciencia desde ambientes espirituales, religiosos, esotéricos, inclusive de la física cuántica aplicada a distintas cosas prácticas hoy en día. Pero yo quiero referirme a la conciencia en un aspecto que es simple y sencillamente la capacidad de darnos cuenta de que estamos vivos, de que estamos en el mundo, de que algo está pasando alrededor mío, de que algo me está pasando a mí, estoy sintiendo frío o un calambre o un dolorcito o hambre, y también me permite darme cuenta de ciertos supuestos que tengo, de ciertas fantasías que tengo, de ciertas creencias que a veces no he chequeado y que por lo tanto me manejan en la vida como un plan piloto, como una programación automática que me convendría revisar para ver si realmente me están sirviendo como yo espero que me sirvan. Entonces, trabajar a nivel de la conciencia, trabajar con el intento de ampliar la conciencia del coachee, de ampliar su capacidad de darse cuenta de cosas que no ha visto, que las tiene en puntos ciegos, es otro aspecto muy importante. Y yo creo, Luis, que con estas cinco dimensiones que mencioné, las resumo: el cuerpo, el pensamiento, la emoción, el lenguaje y la conciencia. Hemos aludido a cuestiones que son más o menos observables en la fisiología o en el cuerpo. Ahora, hay otras cuestiones que hacen al ser humano que están, digamos, más allá de lo material o lo físico, y aquí me quiero referir a la espiritualidad. ¿Sí? Leí no hace mucho un artículo de Julio Olaya, un chileno que es uno de los principales contribuyentes a la formación del coaching ontológico, escribiendo sobre la espiritualidad y diciendo que los seres humanos no somos solo cuerpo, emoción y lenguaje, sino también somos seres espirituales. Y no puedo estar más de acuerdo con él, aunque él y la teoría de la ontología del lenguaje no considera la espiritualidad humana como un dominio primario. Yo creo que sí lo es. Los seres humanos somos seres espirituales, y con esto no estoy diciendo que somos religiosos, aunque también es históricamente verdad que no ha habido ninguna cultura o civilización humana sin algún tipo o forma de religión. Estoy diciendo la espiritualidad como algo que va más allá de la religión, que incluye la religiosidad del ser humano, pero que es mucho más que la religión, que tiene que ver con la apreciación de la belleza, con la apreciación del arte, que tiene que ver con la búsqueda de sentido de nuestra propia vida, ¿sí? Que va más allá del cuerpo, va más allá del lenguaje, va más allá de la emoción y más allá del pensamiento. Buscarle sentido, sentirnos satisfechos, sentirnos contentos con lo que estamos haciendo, con el rumbo que va llevando nuestra vida. Y lo he escuchado a Rafael Echeverría más de una vez decir, y lo he leído también, que una de las crisis que el ser humano vive en la actualidad en el mundo entero es una crisis que tiene que ver con el sentido de la vida, una crisis de sentido, una crisis que nos lleva, cuando no encontramos sentido a la vida, pues a vicios, a buscar apoyos externos y a veces destruyendo nuestra propia naturaleza. Entonces, la espiritualidad del ser humano es importante a ser tomada en cuenta cuando interactuamos con el coachee en la conversación. Otro aspecto que es bastante obvio: los seres humanos somos seres individuales. Cada uno es una persona que se puede distinguir de las otras. Y lo que me interesa decir muy rápidamente en este momento respecto a esto es que no podemos olvidar, cuando estamos coacheando a alguien, que esa persona que está frente a nosotros es única, irrepetible, y por lo tanto todo lo que yo sepa sobre los seres humanos no alcanza para llegar a conocer, si lo logro hacer algún día, para llegar a conocer a esta persona individual que está sentada o que está de pie o que va caminando junto a mí. Es importantísimo entonces tener en cuenta la individualidad del ser humano, que además le da derecho a cada uno a buscar su lugar en el mundo y a ser quien es, como él quiere o como ella quiere, autodeterminándose de la manera que le parezca mejor. Pero no solo somos seres individuales, somos seres sociales. Difícilmente encontramos seres humanos fuera de sociedades de cualquier tamaño o naturaleza o fuera de cualquier institución social. Esto significa
que la sociedad en la que vivimos nos determina de muchas maneras, determina nuestros hábitos y conductas, por ejemplo, y también determina la manera como tenemos una cosmovisión de la vida, del mundo y de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando estamos haciendo un trabajo de coaching, nunca debemos olvidar el ámbito social en el que se mueve cada persona, que comienza por su familia, que continúa con el espacio laboral donde se mueve y otras actividades que realiza. Los seres humanos somos seres sociales. Los seres humanos somos además, y esto viene muy de la filosofía, en particular del existencialismo, seres libres, por una parte, y responsables por otra. La libertad humana es verdad que es limitada porque no podemos ser todo lo que quisiéramos ser, ni hacer todo lo que quisiéramos hacer. Pero en casi cada circunstancia de la vida, yo diría en todas ellas, siempre tenemos más de una opción para elegir lo que queremos hacer. Y esta capacidad de elegir se debe a nuestra libertad inherente. Los filósofos existencialistas nos dicen, y yo concuerdo con ellos, que no podemos escapar de nuestra libertad. Y eso significa que no podemos escapar de la posibilidad, segundo a segundo, durante todos los días de nuestra vida, a tomar decisiones. Una vez un estudiante de filosofía me decía, no, profe, yo no tomo decisiones, yo dejo que los demás decidan, y lo que los demás decidan en el grupo en el que yo estoy, me pliego a eso y hago lo que quiera la mayoría. Le digo, bueno, esa es una decisión que estás tomando. Esa es una elección que libremente tomas, porque podrías elegir otra cosa. Por lo tanto, incluso cuando creas ser pasivo y creas no decidir, ya estás decidiendo qué actitud vas a tomar frente a un grupo o frente a la vida. Y esto de la libertad, Luis, me parece a mí crucial, fundamental, quizá más importante que todo lo que he dicho en esta cápsula, porque conozco formas de coaching coercitivas y muchas líneas de coaching ontológico o estilos de coaches individuales ontológicos no escapan de esto, de lo cual habla Rafael Echeverría, uno de los padres del coaching ontológico, en su libro Ética y Coaching Ontológico, cuando se refiere a los orígenes oscuros del coaching ontológico y se refiere a los lavados de cerebro, a las manipulaciones emocionales y a todo aquello que coarta, que limita, que le falta el respeto a la libertad del ser humano para ser quien es, para tomar sus propias decisiones, para tomar el rumbo de vida que le quiera dar, decidiendo si está bien o no está bien en su estado de confort, ¿no es cierto? Si quiere permanecer allí o quiere moverse, si el desplazamiento ontológico o transformación va a tener ciertos alcances o no, si se produjo o no se produjo un cambio en su vida. Yo puedo saber mejor que nadie, aunque los demás también lo ven y lo observan y pueden opinar al respecto, pero yo sé mejor que nadie qué transformaciones ha habido en mi vida y cuáles quizá no. Por lo tanto, esa libertad de decidir uno mismo y de autojuzgarse uno mismo es fundamental, me parece, para el trabajo del coach humanista en particular, y ojalá, me encantaría que así fuese para todo coach que lleve ese título y que trabaja en el campo profesional. Somos responsables, quiere decir que podemos hacernos cargo de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Responsable significa hábil para responder. Yo puedo responder por lo que hago y no por lo que no hago o que no me corresponde responder. A veces intentamos ser responsables por otro y a veces queremos no tomar responsabilidad por lo que sí deberíamos responder porque ha sido una decisión nuestra. Y dejé para el final dos características que solo menciono en el capítulo del libro y no las desarrollo allí, que son la creatividad del ser humano, porque los seres humanos somos creativos, de allí que hemos progresado en el planeta de la forma que lo hemos hecho, con tantos inventos, con tanta creatividad. Los niños son creativos si los observamos desde que son chiquitos. La creatividad humana va siendo cercenada, amputada, castrada por el sistema social y educativo en el cual vivimos, pero somos esencialmente creativos y el coaching intenta despertar, desarrollar y promover esa creatividad de cada uno de nosotros para que desde dentro de nosotros mismos podamos generar las posibilidades de cambio que nosotros queremos a fin de alcanzar nuestras metas. Y sin embargo, a pesar de que somos creativos, también somos seres rutinarios. Tendemos a la rutina y al hábito y tendemos a hacer las cosas siempre de la misma manera, porque es una necesidad del cerebro, la de ahorrar energía, no introduciendo demasiados cambios en lo que ya aprendimos de una cierta forma. Sabiendo que somos rutinarios y somos seres de hábito, el coach también debe tratar de que el coachee vea este aspecto suyo como ser humano que es, como seres humanos que somos,
y podamos entonces tomar una decisión de probar nuevas cosas, de enfocar, pensar de maneras distintas, observar de maneras diferentes y actuar de maneras diferentes, de modo que alcancemos resultados como los que estamos esperando. Termino diciendo que no fue nada menos que Einstein quien dijo que los seres humanos mostramos nuestra locura cuando intentamos o queremos o deseamos resultados diferentes haciendo siempre lo mismo de la misma manera. No podemos conformarnos con hacer siempre lo mismo de la misma manera, creo, para alcanzar éxitos y resultados diferentes. Entonces, en resumen, los seres humanos tenemos por lo menos estas 12 dimensiones que nos distinguen como especie, como personas, y nos diferencian de las demás especies. Somos corporales con un cerebro único, diferente, somos seres pensantes, somos seres emocionales, somos seres lingüísticos, somos seres conscientes y autoconscientes, tenemos conciencia de nosotros mismos. Somos espirituales, somos individuales y sociales, libres y responsables, somos creativos y también seres de hábito o rutinario. Hay 12 aspectos que tenemos que considerar, y no solamente ellos, 12 aspectos que considerar para poder entender quién es la persona con la que estoy trabajando en coaching y quién soy yo mismo cuando me muevo por esta vida. Creo que esa es una exposición resumida de lo que planteo en el capítulo sobre una antropología para el coaching. Perfecto, doctor. Pues mira, me permití mientras hacía la exposición hacer esta lámina que estoy proyectando, que resume estos 12 puntos. Lo encuentro fantástico. Muy bien. Lo pueda tener más gráficamente, ¿no? Presente. Muy bien. Muy bien, fantástico. Entonces, pasemos a la parte que más me gusta, que es la de la conversación. Bueno. Porque hay muchos temas aquí, muchos temas muy interesantes. Muy condensados. ¿Perdón? Muy condensados, además, muy... Sí. Exacto, pero para eso se puede adquirir el libro, para que puedan verlo más a detalle. Y bueno, yo que tengo el honor y gusto de poder platicar contigo, pues me voy a permitir pues, plantearte mis inquietudes y lo que veía. Y algo que me llamó la atención es que en el libro efectivamente tú citas 10, es decir, llegas hasta la responsabilidad, y sí, tú ahorita nos compartiste las otras dos, que es la parte de la creatividad, que justamente te iba a preguntar yo por ella, porque me parece que es un distintivo muy particular del ser humano, el ser creativo. No estoy seguro que ninguna otra especie viva en el planeta tenga los grados de creatividad que tiene el ser humano, pero me llamó la atención la parte rutinaria, esa sí no me la esperaba, ya que ahí sí ubico especies que son rutinarias, venados o ciervos, ¿no? Que tienen rutinas, incluso monos, o sea, hay una serie de mamíferos que también son rutinarios. Entonces, me interesaría saber por qué tú tomas la rutina como algo que es muy inherente al ser humano. Sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y si nos referimos a otro aspecto que he mencionado y que también lo menciona la ontología del lenguaje, que somos seres corporales, también todos los demás animales son corporales, y además los mamíferos tienen músculos y huesos y sangre como nosotros, y más o menos el mismo tipo de órganos. La razón por la cual menciono la rutina, en primer lugar, es porque el ser humano se puede dar cuenta, puede tomar conciencia de sus rutinas y sus hábitos. Okay. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, porque tenemos los seres humanos la capacidad, si estamos motivados y lo deseamos, porque la voluntad es otro aspecto del ser humano que no lo he mencionado hoy, ni está siquiera mencionado en el libro, porque en el libro yo sí menciono de paso al final la creatividad y el aspecto rutinario. Pero esto de la voluntad no lo he mencionado y es muy importante. Si el ser humano no quiere, no tiene la voluntad, no tiene ganas, como decimos en el lenguaje coloquial, de hacer algo, pues no lo hace. Y nos damos cuenta cuando hacemos coaching empresarial,
especialmente que para que un equipo de trabajo funcione tiene que haber voluntad de cada uno de los integrantes, porque por más que lo capacites y más que lo estimules y lo trates de motivar, etcétera, si no quiere, pues no hace nada. Si el ser humano quiere cambiar sus hábitos y sus rutinas, y si quiere ejercitarse con la neuróbica, que es ese ejercicio simple de hacer cada día durante un tiempo las cosas de manera distinta a la habitual, por ejemplo, irnos al trabajo o a estudiar por caminos diferentes, cuando llegamos a una sala, sentarnos cada vez que vamos a una reunión en asientos diferentes, ponernos el reloj, si lo usamos en la mano izquierda, en la mano derecha, y ver la hora durante una semana en la mano derecha, caminar para atrás, cuando estamos en casa y tenemos tiempo y no corre peligro nadie, todos estos ejercicios que menciono, y hay decenas y decenas de ejercicios más, nos estimulan a romper rutinas y por lo tanto a crear en el cerebro circuitos neuronales distintos, no usados, por lo tanto es una gimnasia para el cerebro esta neuróbica, y toda ruptura de hábitos, todo intento de hacer las cosas de manera distinta a lo automático, es decir, salir del automático, va a permitir tener experiencias nuevas, nos va a permitir estar más sanos mental y cerebralmente, nos va a permitir también empezar a observar cosas que no habíamos observado, a tener una mirada distinta de mí mismo y del mundo, y por lo tanto empezar a encontrar posibilidades amplias y diferentes para accionares, ya sea empresariales u otros. Tendemos a la rutina, como todos los mamíferos, como bien lo ha señalado, pero tenemos la capacidad de poder darnos cuenta de ella y de romperla hasta donde cada uno querramos, ejerciendo nuestra voluntad. Ok, entonces digamos que la parte más importante de lo que veo de la rutina es que tenemos la facultad de ser autoconscientes y de elegir cambiarlo, ¿no? Para generar nuevas redes, nuevas conexiones neuronales, para no efectivamente ser rutinarios. Sí, y no solo rutinario, va incluso lo rutinario a un nivel más profundo. Hay personas que de pronto me dicen, mira, yo he tenido 5 o 6 experiencias laborales o de pareja o lo que sea, y en todas me pasa lo mismo. Ok. Ser víctima de nosotros mismos y de nuestros hábitos, digamos. Sí, me pasa lo mismo. Y entonces hay diversos enfoques para explicar esto. La bioneuroemoción explica, por ejemplo, que nosotros nos programamos, tenemos programas ya medio establecidos que nos vienen ancestralmente en la genética, y nuestra historia de vida también nos permite programarnos y empezar a repetir conductas o atraer situaciones que nos suceden semejantes, por lo que es esta repetición que podemos llamar en forma sencilla el hábito o la costumbre. La psicología Gestalt explica esto que estoy diciendo desde la bioneuroemoción, lo explica la psicología Gestalt, lo que se llaman los circuitos inconclusos, es decir, repeticiones de conductas desde que se despierta en nosotros el deseo de hacer algo y nos empezamos a pensar, después lo planificamos, después nos movemos a la acción, etcétera, hasta que damos toda una vuelta de episodios que nos llevan a satisfacer la necesidad que hemos notado. Muchas veces nosotros interrumpimos ese ciclo de la experiencia y generalmente en un mismo punto, cuando lo estudiamos, cuando nos damos cuenta de ello, y tiene que ver en parte con la biología y en parte con lo psíquico, con lo emocional. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que nuestra vida suele ser una serie de eventos repetidos o una serie de intentos fallidos. Hay gente que me dice, he intentado terminar mi carrera universitaria, por ejemplo, o he intentado emprender y tener éxito muchas veces, pero no consigo el éxito, siempre me pasa lo mismo. Cuando empezamos a examinar en detalle en la conversación de coaching qué es lo que le pasa, nos damos cuenta que ahí aparecen rutinas, ¿sí?, de las cuales si tomamos conciencia podemos desprendernos cambiando la programación o cambiando las acciones. Por eso es importante, tal vez lo rutinario no nos distingue demasiado de los demás animales, como tampoco el cuerpo nos distingue exactamente de los demás vertebrados. O el ser social.
tampoco nos distingue, ¿no? Sí, porque hay especies que son sociales, ¿sí? Sin embargo, si miramos al ser humano, nos damos cuenta que, salvo excepciones contadas, somos sociales. El hecho de tener familia, de ser criados en una familia, ya muestra que somos seres sociales. Y esa sociabilidad del ser humano incide en nuestra conducta y es un elemento a tomar en cuenta al hacer coaching a una persona. Lo mismo que los aspectos rutinarios o las repeticiones de eventos o sucesos son importantes al momento de hacer coaching a una persona. O entiendo, entonces estos puntos no son menos importantes, de hecho son bastante importantes dentro de una sesión de coaching para tomar en cuenta, pero posiblemente no son aquellos puntos que nos distinguen como raza humana entre el resto de las especies, como otros que sí has nombrado, por ejemplo, la parte lingüística, la parte autoconsciente, la parte espiritual, la parte libre, responsable. Me parece que eso sí es algo que solo tenemos los seres humanos. ¿O tú qué piensas? Sí, pero si te fijas, cuando hablamos de lenguaje, tenemos que reconocer que los animales también tienen un lenguaje. ¿Ok? Se comunican. El lenguaje a veces es a través de sonidos diferentes. Yo que he tenido en mi casa gatos como mascota, me doy cuenta que la voz del gato y del siamés en particular, que es más diversa que otras razas, la voz del gato te muestra, y de otro animal, si está en celo, si está en peligro, si está llamando, si está enojado, y las emociones también. Las emociones no solo son humanas. Si tú miras a tu perro, te das cuenta cuando tu perro está enojado, la ira, cuando está triste, cuando está alegre, cuando está muy eufórico, cuando tiene miedo. Entonces, las emociones no son exclusivas del ser humano, el cuerpo no es exclusivo del ser humano, el lenguaje no es exclusivo del ser humano. Sin embargo, la forma de lenguaje que tenemos, la forma como vivimos las emociones, la forma como es nuestro cuerpo, que tiene un cerebro con la capacidad de que tengamos lenguaje, pensamiento, emoción, planificación, etc., y la forma como se implantan en el ser humano las rutinas, ¿sí? Que son muchas de ellas culturales, y la cultura es una característica humana. No conocemos animales culturales, es decir, el animal de una especie se comporta más o menos igual en cualquier lugar del mundo. En cambio, la especie humana nos comportamos diferentemente en distintos lugares del mundo. En Argentina es una cosa, en México es otra, en España es otra, etcétera, porque la cultura, que es característica del quehacer humano, está muy entrelazada con lo que es la rutina, ¿sí? Lo que quiero decir es que las rutinas humanas son diversas, depende de si soy hombre, si soy mujer, depende de si soy argentino o si soy mexicano, depende si estoy viviendo en el siglo XX o he vivido en el siglo XV. Hay algo también en la rutina y en los hábitos humanos que nos diferencia de los animales, aunque no el hecho mismo de ser rutinarios. Ok. Yo pensé en 3 características más que te quiero compartir, a ver qué piensas tú. Uno, que las agradezco, porque las agregamos al capítulo. Sí, porque tú lo mencionas. Que no son entonces, ¿no? De hecho, lo que indicas muy bien es que estás seguro de que no hay una sola característica que distinga, que en todo caso son muchas, ¿no? Y tú te enfocaste en esto. Sí, somos seres multifacéticos. No podemos decir que somos racionales y punto, como tal vez decía Aristóteles, sino que somos emocionales, racionales, corporales y todo lo demás que estamos mencionando. Sí, son muchas. La parte de la automotivación, me parece que los seres humanos somos seres que se motivan a sí mismos y de la misma manera también pueden decidir o elegir no estar motivados, es decir, pueden decidir suicidarse, ¿no? Pueden elegir morir, lo cual un animal, me parece que no hay ninguno, incluso hay especies como los lemmings que dicen que cometen suicidios colectivos, pero me parece que sería ahí un error mencionar la palabra suicidio dentro del concepto de elección, sino que esto es una cuestión instintiva que de hecho no pueden ellos elegir no suicidarse y que además es colectivamente, ¿no? Y está esta última parte que viene entrelazada, que es que actúa deliberadamente, que lo que hace, lo hace con una intención, ¿no? Diría Aristóteles es teleológico. Ajá, sí, buscamos un fin. Vivimos orientados hacia finalidades o hacia el futuro, decía José Ortega y Gasset. La vida es futurización, sí.
Sí, eso es una característica humana, y es un aporte filosófico, en este caso el que estamos haciendo. Eh, a ver, la voluntad, sin duda que es un elemento importante. Fíjate que lo que me has comentado, yo estaba pensando en esa característica que menciono del ser humano de ser libre, es decir, libre en conciencia. Porque, a ver, si pensamos en una persona que está prisionera, que está en la cárcel, ha perdido la libertad de movimiento, de desplazamiento por el territorio, pero tiene otras libertades. Puede decidir en su mente, en su voluntad, puede decidir si va a matar el tiempo jugando mientras que esté en la cárcel, si va a planificar una fuga, si va a aprender un oficio o va a estudiar. Tiene opciones y él debe decidir qué hace con el tiempo que obligadamente tiene que vivir allí encarcelado. Entonces no tiene una libertad, pero tiene otras. ¿Sí? Y estas libertades del ser humano, en las que pienso mayormente son las que plantea el existencialismo, que son libertades en cuanto a la toma de decisiones, libertades en cuanto a la elección, libertades que tienen que ver con nuestra responsabilidad. Me hablabas de la motivación y me hablabas de la automotivación. Es que yo pienso que no hay otra forma de motivarnos que motivarnos a nosotros mismos. Así es. Lo que yo planteo, y no soy original en esto, pero adhiero a esto, que no puedo motivar a otra persona. Lo que sí puedo hacer es influir en otra persona para que se motive, así como también puedo influir en otro para que se desmotive. ¿Sí? Entonces, todo lo que puedo hacer es estimular, hablar, conversar, a lo mejor sin conversar. ¿Cómo? Dar incentivos, por ejemplo, ¿no? Dar incentivos y sin ofrecer incentivos, ni siquiera hablar, a lo mejor con mi propia conducta, el otro que me observa puede sentirse inspirado y motivado a hacer algo parecido a lo que yo hago. La motivación siempre tiene que ser propia, no es de otra manera, interior. Y siempre digo que los elementos que hacen que un ser humano se motive son básicamente dos. Primero, el creer que eso que yo voy a emprender realmente me beneficia, me es útil. Y en segundo lugar, creer que puedo, que soy capaz de lograr aquello en lo que estoy pensando. Te pongo un ejemplo. Yo podría pensar que sería fantástico que yo tenga medalla de oro en las próximas Olimpiadas, pero estoy convencido que por mi destreza atlética de toda la vida y por la edad que tengo, no puedo ir a competir en las Olimpiadas, a no ser que fuera ajedrez quizás, pero no es deporte olímpico, ¿no? Entonces, si yo creo que no puedo, no voy a estar motivado. Y si no me interesa porque no le veo la utilidad o el beneficio para mí tampoco. Por lo tanto, cuando le veo utilidad o beneficio a algo y creo que puedo, es algo que ocurre dentro de mí, en mi pensamiento, en mi cabeza, en mi mente y en mis emociones. Por lo tanto, tienes toda la razón cuando dices que el ser humano debe automotivarse, si no, no hay modo. Y esta es una característica humana. Tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con los fines, tiene que ver con el sentido de la vida, por lo tanto con la espiritualidad. Estoy queriendo decir en este momento que estas dimensiones primordiales del ser humano como especie, como persona, son dimensiones que yo distingo artificialmente a fin de explicarlas, pero en la realidad de la vida todas van entrelazadas, están unidas y se sobreponen una sobre otra. Es decir, no es que el lenguaje está separado del cuerpo y que la emoción está separada del pensamiento y que la espiritualidad va separada de mi libertad o mi responsabilidad. No, está todo entrelazado a mi juicio. Okay. Moviéndonos de estas características, porque podríamos seguir con otras y con otras. Ahorita se me ocurrió que probablemente somos los únicos que somatizamos enfermedades, ¿no? Pero moviéndonos de este campo, dentro de tu capítulo tú mencionas dos grandes epistemologías, si me permites esa concesión, sobre la forma de entender el mundo. Una que empieza con Heráclito, donde habla de un ser mutable, de que la realidad está todo el tiempo cambiando, y utilizas la frase que es bastante conocida de que ninguna persona se baña dos veces en el mismo río, y que después entra la metafísica, donde habla de un mundo
de dos mundos, pues el mundo en el que vivimos, el mundo de las ideas o el mundo donde las cosas son inmutables, donde las cosas simplemente son, que podemos hacer un paralelismo con la realidad, a final de cuentas, ¿no? La realidad objetiva contra la realidad percibida. Y una propuesta de solución que hace Aristóteles, donde dice que no es que el ser cambie y tampoco es que siempre permanezca igual, sino que hay modos de ser, que hay por lo tanto un solo universo y que más bien existen estados potenciales y actualidades. Y que esto, para ir a mi punto, ha ido influyendo en la epistemología de los seres humanos, que al final de cuentas recae en nuestra cultura, cómo pensamos que es el mundo, y teniendo una gran época de mutabilidad o de relativismo, por así decirlo, después de metafísica o de, si quieres, positivismo, ¿no? Y que en fechas más recientes se ha vuelto a esta idea de que las cosas cambian y mutan. ¿Nos quieres comentar sobre esto y cómo influye en el mundo del coaching? Sí, a ver, sobre la metafísica, yo pienso que no hay una sola forma de hacer metafísica. La metafísica se ha caracterizado por pensar en el ser, en cuanto ser, como algo estático, inmutable, algo que no cambia, que es siempre igual. Sin embargo, creo que se puede hacer metafísica, es decir, reflexionar acerca de lo que está más allá del alcance de nuestros sentidos y más allá del mundo físico, sin pensar en un ser de esa naturaleza. Incluso, moviéndome dentro de la tradición cristiana, yo me voy a las fuentes de la creencia cristiana, que son las Sagradas Escrituras, y en particular a las Sagradas Escrituras del así llamado Antiguo o Viejo Testamento, y encuentro que se describe al fundamento del ser, que es Dios, como un ser no estático, no inmutable, sino que un ser que actúa, en primer lugar, que cambia de planes, que le dice a un profeta, haz esto, y luego el profeta responde de una manera, cambia su accionar, que elige un pueblo, después elige otro. Es decir, no tengo ni siquiera en el fundamento del cristianismo la idea de un ser que podríamos pensar inmutable y estático, que sea en verdad inmutable y estático. Salvo el Logos. Lo que hizo, sí, lo que hizo a Dios en la religión cristiana, un ser inmutable, estático, que no tiene pasado, presente ni futuro, no es la revelación de la Sagrada Escritura judía o cristiana, Nuevo Testamento, sino la filosofía de Platón y de Aristóteles. La filosofía de Platón, que entró al cristianismo mayormente vía San Agustín, y la filosofía de Aristóteles, que entró al cristianismo mayormente vía San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, cuando se plasma en la época patrística, los primeros siglos de la cristiandad, y en la Edad Media, el pensamiento cristiano, ese pensamiento es una mezcla, una confluencia de filosofía metafísica estática, platónico, neoplatónico, aristotélica, con un pensamiento dinámico y cambiante, como es el pensamiento de las Sagradas Escrituras, que son la base fundamental de la fe cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que la metafísica no necesita ser estática, que Aristóteles efectivamente habla de los entes, es decir, las cosas que existen y los seres que existimos, y que esos entes tenemos distintos modos de ser y que podemos pasar de un modo de ser a otro. Por lo tanto, tampoco se habla de una existencia estática, ¿sí? Inmutable, siempre la misma. ¿Qué importancia tiene esto para cualquier persona y en particular para los que hacemos coaching? Hay personas que piensan que el destino está escrito, que no le podemos torcer la mano al destino, y por más que yo reme por llegar a la playa, si está escrito que no voy a llegar a la playa, no voy a llegar a la playa, y entonces entro en un estado de dejarme ser, dejarme llevar por las circunstancias. Por el contrario, si tenemos una visión de la vida, del mundo y del hombre como algo dinámico y cambiante, y que llega a moverse y a cambiar en nuestro entorno al menos, en nuestro mundo al menos, debido a las decisiones que nosotros tomamos, entonces nos hacemos mucho más responsables de nuestras decisiones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de comunicarnos y de coordinar acciones con otros.
Es posible ser responsable cuando yo entiendo que el destino mío y el destino de los que están cerca de mí y del mundo, a la larga, ¿no es cierto?, por el efecto mariposa, el destino del mundo está en nuestras manos. Y que no hay nada que esté escrito fatalmente como para que tenga que cumplirse así como está escrito. Esto creo que es un pensamiento muy práctico para cualquier ser humano en el día de hoy y un pensamiento que tenemos que manejar los coaches cuando le decimos a una persona que es posible cambiar la suerte que ha tenido hasta ahora en su vida, que es posible que se amplíe su horizonte de posibilidades, que es posible lograr metas que a lo mejor piensa que no las podrá lograr nunca, porque depende no de algo que esté fijo, determinado y escrito, sino que depende de cómo vamos haciendo nuestra vida y cómo vamos siendo en el día a día cada uno de nosotros. El coaching europeo, humanista, de esencia no directiva, está basada, tiene dentro de su marco histórico y metodológico a la metafísica. Y en este entendimiento no necesariamente un ser estático, inmutable, sino de los modos de ser de los que hablaba Aristóteles, es decir, incluso hay una metáfora que utiliza John Whitmore de que somos como una semilla que se puede convertir en un roble, y si bien el roble es diferente a la semilla contiene en su interior todo el potencial para convertirse en este roble. Son lo mismo, aunque se vean diferente, ¿no? No cambia, sino que se transforma. El coaching ontológico, por otro lado, rechaza la metafísica. De hecho, se propone como una nueva forma de entender e interpretar al ser humano, y más bien retoma a Heráclito, entre otros filósofos un poco más modernos, como Nietzsche, como Heidegger, pero las implicaciones de estas diferencias de entender al ser humano llevan a metodologías muy distintas. Sí. Es decir, en el coaching ontológico, el ser, ya que no existe, sino que se crea y se está creando constantemente, de igual forma se puede destruir para, como ave fénix, renacer de sus cenizas y volverse a transformar. Pero esto puede llevar pues a algunas, no quiero decirlo muy tajantemente, pero sí a algunas malas praxis y algunos problemas incluso de identidad de algunas personas que se quedan con la idea de que ellos no son más que lo que ellos quieran o decidan ser. Tú, además siendo coach ontológico y siendo un coach ontológico muy estudiado, ¿qué piensas de esto, de estas diferencias? Lo primero que pienso es que la teoría de la ontología del lenguaje comete un error filosófico al descartar la metafísica, que no es el único movimiento filosófico, si lo puedo llamar así, movimiento filosófico de la ontología del lenguaje. Porque hay otros que han pensado que la metafísica ya cumplió un rol en la historia de la humanidad y que debe ser descartada o no tenida en cuenta. Creo que el error está en qué planteo metafísico o qué tipo de metafísica es la que estamos rechazando. ¿Y a qué llamamos metafísica? Por lo tanto, si metafísica es una reflexión acerca de todo aquello que está más allá de lo que captan nuestros sentidos, y por lo tanto todo aquello que no tiene físico, que no tiene cuerpo, que no tiene materia y que no ocupa un lugar en el espacio, pues hasta la física cuántica nos está proponiendo explicaciones que no están del todo acordadas entre los físicos, pero digamos nos están proponiendo explicaciones de que hay una realidad que va más allá de lo que es la materia y la onda, ¿no es cierto? La materia y la materia y la energía, o el corpúsculo y la onda. Es decir, la ciencia está descubriendo que no es posible quedarnos en un mundo solamente físico, solamente mecánico, solamente observable a través de nuestros 5 sentidos. Por lo tanto, yo no creo que sea posible hacer filosofía rechazando la metafísica. Es más, yo lo encuentro a Rafael Echeverría haciendo planteos en su libro Ontología del Lenguaje que son planteos metafísicos y haciendo preguntas que son metafísicas como ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la esencia del ser humano? Y entonces propone
esta nueva visión del ser humano, que es una visión metafísica en el fondo, porque va más allá de la comprobación científica de las ciencias empíricas, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, yo creo que muchas veces nosotros nos vamos de un extremo a otro. En la historia de la humanidad, un movimiento pendular, en que rechazamos algo y luego lo aceptamos, pero para aceptar esto tenemos que rechazar lo anterior. ¿Una dialéctica? ¿Cómo? ¿Una dialéctica en palabras más marxistas, tal vez? Bueno, si fuera una dialéctica, diríamos que entre un punto A y un punto B construimos un tercer punto C que integra elementos de A y de B y descarta otros, y yo no estaría tan inquieto con eso. Lo que más me inquieta a mí es cuando me dicen no hay más metafísica. Es decir, después de una filosofía 100% metafísica, llegar a una 0% metafísica. Creo que es de ir de un extremo al otro y que los dos extremos no reflejan la realidad que somos capaces de vivir y de experimentar y de pensar de manera adecuada, ¿sí? Tampoco creo, por ejemplo, que toda solución para los problemas humanos esté dentro de nosotros. Si estuviera dentro de nosotros podríamos vivir como islas, sin contacto con nadie más y seríamos felices. Claro. Yo creo en la dimensión social del ser humano. Yo creo que en la necesidad de que alguien de pronto me dé una idea, de que alguien me enseñe, de que alguien me oriente. No será un coach, porque el coach trabaja con eso que hay dentro de nosotros, pero yo creo que necesito, además de un coach, necesito un orientador, necesito un profesor, necesito un mentor, necesito un médico que me haga un diagnóstico, mirándome Sí, son diferentes formas de ayuda. Sí, son diferentes formas de ayuda. Entonces, a veces me parece escuchar a algunos coaches humanistas como nosotros, que lo somos, no directivos y de origen o de tendencia o de línea europea, diciendo que todo está dentro de nosotros y que no necesitamos mirar para afuera. No, si es eso lo que están queriendo decir y posiblemente yo entendí mal, no es verdad, no creo que todo esté dentro de nosotros. Entonces, creo que el problema frente a lo que estamos planteando es ir a extremos. No hay más metafísica, no lo creo, no lo acepto. Que la metafísica que podemos hacer sea una metafísica distinta a la clásica griega de Parménides y que sea mejor mirar el universo entero como lo miraba Heráclito, una metafísica y una física, las dos cosas dinámicas, mutables y en ejecución permanente. Sí, fíjate que en el campo de la teología, que es otro campo en el cual me muevo, se habla en los últimos tiempos de una teología del proceso, process theology, le llaman en el mundo inglés, donde se piensa que incluso Dios, que sería la base de todo ser, es un ser que está en proceso, no necesariamente en desarrollo, pero sí en un constante cambio, porque desde el momento que empieza a interactuar con su creación y con su criatura, que somos nosotros, está como ser presente que es, está sujeto a los cambios propios de lo que el ser humano le propone. Me salgo del campo teológico, solamente quise mencionarlo para decir que así como es posible una teología estática, determinista, metafísica al estilo de los clásicos griegos, también hay una metafísica, es posible una metafísica dinámica, hay una metafísica de Heráclito, de hecho, porque la metafísica que nace con Parménides es la que nosotros conocemos como tal, pero Heráclito tenía una idea de cuál es el fundamento del ser. Y cuando le preguntamos a Heráclito cuál es el fundamento del ser, y ahí estamos en el terreno metafísico, él dice el cambio permanente. Por lo tanto, insisto, no es que hay que descartar la metafísica, sino que hay que adecuarla al progreso que hemos hecho los humanos conociendo lo que hoy conocemos desde campos psicológicos, científicos, filosóficos y otros. Dentro del capítulo mencionas a Karl Popper, que es un conocido científico sobre el método científico además y sobre la ciencia. Y sí, hay una cita que yo retomo que dice, si hay conocimientos de la ciencia que deben de ser reemplazados, entonces estos nunca pueden considerarse como definitivos. Ahí digamos que estamos oyendo a Heráclito, ¿no? Sí. Pero dice, la última palabra la tiene la realidad. Y ahí estamos volviendo al mundo de las ideas, es decir, sí hay un referente que está ahí afuera, que es inmutable y que nosotros percibimos
pero que por las fallas inherentes de nuestros sistemas de percepción pueden no ser vigentes todo el tiempo, pueden estar erróneas o puede incluso ir mutando, ¿no? El entendimiento que tenemos de ello. Entonces, digamos que dentro de ahorita de lo que estamos hablando del ser humano y de su esencia, ¿qué sería lo que es inmutable? Salvo que me digas que está cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué sí permanece en la esencia del ser humano y qué pueden ser solo entendimientos epistemológicos, o sea, que están sujetos a épocas, a tecnologías, a culturas? Sí, primero sobre la realidad. El problema que tenemos con la realidad es que no la conocemos cabalmente, pero llamamos realidad a todo eso que existe, lo conozcamos o no lo conozcamos, o lo conozcamos de la manera que lo conozcamos. Es decir, tenemos que distinguir que una cosa es algo que llamamos realidad, que pertenece al plano ontológico, y otro algo que es lo que yo y nosotros conocemos o podemos conocer de la realidad, que pertenece a otro plano, que no es el ontológico, sino el gnoseológico o epistemológico. La filosofía se ha ido desprendiendo de muchas ramas a lo largo de los siglos. Yo creo que habrá dos ramas al menos, yo creo que más, pero por lo menos dos, que nunca podrán dejar de estar en la filosofía, de lo contrario la filosofía dejaría de existir y dejaríamos de existir como seres pensantes. Por lo tanto, esas dos columnas de la filosofía son el estudio de la realidad, la ontología, y el estudio de cómo conocemos la realidad, que es la gnoseología y su fase científica, que es la epistemología. Entonces, lo que muchas veces nos pasa, incluso a los filósofos, es que confundimos lo epistemológico con lo ontológico, con la realidad. Hay una realidad. La podemos pensar de manera muy sencilla. En física lo propuso Schrödinger con su famosa historia del gato, ¿no es cierto?, que queda encerrado en una caja con un veneno. Lo conozcamos o no conozcamos el estado del gato, el gato vive o se muere. Hay dos posibilidades. Y eso no depende de lo que yo llegue a conocer. Te digo, antes de que los seres humanos apareciéramos en ¿el universo existía o no existía? Me refiero a las galaxias y todo lo demás. Sin duda que estaban allí. Nosotros hemos venido a aparecer en la historia del universo muy recientemente. No podemos pretender que el universo existe desde que nosotros existimos. Claro. El universo estaba allí mucho antes. Ahora, lo que sucede es que para nosotros la existencia del universo y sus características tiene importancia desde el momento en que empezamos a conocerlo, porque empezamos a existir. Pero fíjate que estamos haciendo diferencia, estoy haciendo una diferencia entre una realidad que existe como es, la conozca yo o no, esté yo o no en la vida para conocerla. Si yo no hubiese nacido, el mundo sin duda no sería igual porque estoy yo, ¿no es cierto? Y esto no es un orgullo, sino que yo algo hago en el mundo. Pero si yo no hubiera existido, el mundo hubiera existido como mundo de todos modos. No exactamente como es, porque hay una familia espinosa, con un hijo espinosa, etcétera, pero hubiera seguido existiendo. Entonces, eso es la realidad. ¿Sí? Aquello que existe aparte de nosotros. Y nuestro conocimiento de la realidad está limitado por el corto tiempo de vida que tenemos, por nuestra estructura nerviosa, nuestros 5 sentidos que son limitados, por nuestra imposibilidad de captar una cantidad de cosas que no captamos y nuestro cerebro que no nos permite entender más de lo que entendemos. Entonces, Popper, ¿qué es lo que dice? Ninguna realidad científica es definitiva, porque en la medida que la ciencia avanza, que los conocimientos progresan, que los métodos y los aparatos o instrumentos científicos se mejoran, vamos cambiando nuestras teorías científicas acerca de la realidad y por lo tanto lo que manda no es la teoría científica, ni el método científico, ni la enseñanza del científico, sino aquella realidad que es objeto de estudio para el científico. ¿Sí? No sé si lo logré explicar adecuadamente. Sí, totalmente. Y esto, digo, no quiero desviar mucho del tema, pero hace poco estaba escuchando un podcast entre un científico que se llama Sam Harris, que tiene un programa bastante conocido, y bueno, que se puede encontrar en YouTube, y él platicaba con Jordan Peterson, que es otro académico canadiense de la Universidad de Toronto, y hablaban sobre, y de hecho o sea, ellos querían llegar a otros puntos, pero se quedaron trabadísimos por 2 horas hablando sobre qué es verdad.
o qué es verdadero. Y la postura, en resumen, de Sam Harris era esta que mencionas, es la verdad es aquello que está ahí, que es válido y que es independiente a mi observación. Es decir, los átomos existen y eso es verdad, y esto era verdad desde antes de que se descubrieran, ¿no? Claro. Y va a seguir siendo verdad después de los tiempos, ¿no? Pero para Jordan Peterson, lo que es verdad es lo que es moralmente viable, es decir, lo que permitiría que si continuara la supervivencia de la especie. En otras palabras, si se detecta algún conocimiento que nos lleve a la extinción humana, no sería verdadero para él. Hay que entender también que en Estados Unidos la palabra true no solo es verdad o verdadero, sino también es como, como bueno, ¿no? Como... Exactamente. Entonces, se aventaron 2 horas hablando de esto y no lo pudieron resolver a pesar de que estaban clarísimas las posturas. Y este es un tema que además, o sea, para mí es particularmente interesante, porque siento que estamos justo en esta época posmoderna, en un paradigma de una verdad mutable y relativa. Entonces, ¿qué pasa en términos ya muy prácticos para la gente que no le gusta hablar en términos tan abstractos? Pues que hace un par de años, me parece, la mujer del año fue un hombre. Sí. Hablamos de Caitlyn Jenner, que es un ser humano, una persona transexual, que antes era un deportista olímpico, famoso porque salió en un programa de las Kardashian, y decidió hacerse el cambio de género. Y entonces, hasta un hombre pudo ser una mujer del año, pero incluso en competencias atléticas, no estoy totalmente cierto del dato, pero me parece que en Nueva Zelanda o en Australia, la participación halterofílica, es decir, de levantar pesas en las Olimpiadas, participó un hombre, pero que se cambió de género, ¿no? Sí. Y entonces, en esta parte ahora sí quiero hacer la vinculación con el coaching, porque lo que yo he visto dentro del coaching ontológico es que se promueve mucho esta transformación del ser humano. Sabemos que el coaching ontológico tiene una gran influencia de Werner Erhard, de los 60, de todos estos cursos transformacionales, y que el propio Erhard se cambió el nombre. Dejó a su familia, cambió de vida y dijo, ya soy otra persona completamente, ¿no? No solo me cambié de nombre, sino soy una nueva persona. Entonces, bueno, definitivamente el coaching europeo humanista, de esencia no directiva, atiende muy diferente estos asuntos porque sí consideramos la existencia de un ser y de una esencia que es cambiante, que se va desplegando, que va evolucionando, ¿no? Pero no deja de ser ella misma. Es decir, somos la semilla, no somos una pieza de arcilla que en un momento es un limón y en otro momento es una palmera y en otro momento es otra cosa, ¿no? Te voy a dar mi opinión sobre 2 cosas que has mencionado en tu reciente intervención. La primera tiene que ver con el concepto de la verdad y la segunda tiene que ver con el ser humano que puede llegar a ser otro, ¿sí? Esta transformación o este cambio, incluso aludiste a Werner Erhard. Hay distintos conceptos de la verdad, ¿sí? Hay una teoría, digamos, explicativa de la verdad como correspondencia entre lo que yo digo y la realidad. Otra es de la coherencia, es decir, de 2 elementos considerados verdaderos dentro de un determinado sistema, pero sin pretensión de que sea una verdad absoluta o universal. Existe la verdad existencial, que es la que has aludido al final, ¿no es cierto?, que todo una verdad pragmática, lo útil es verdadero, lo fiel o bueno es verdadero, y a esto alude Jesucristo cuando dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo soy la verdad, es decir, una persona que es la verdad. Una persona buena, una persona fiel, una persona con características positivas. Son distintas formas. Entonces, lo clave aquí es decir, a ver, ¿de qué estamos discutiendo cuando usamos la palabra verdad? Cuando yo digo la verdad es esto, es lo útil. Cuando digo la verdad es lo bueno.
Cuando digo la verdad es lo que corresponde a los hechos. ¿A qué llamo verdad? Y nos vamos a dar cuenta que nos estamos refiriendo a cosas distintas, diferentes, y le estamos dando el mismo nombre, que es el nombre, la palabra verdad. Entonces, si logramos aclarar el lenguaje, como decía Wittgenstein, muchos de los problemas filosóficos dejan de serlo cuando a cada cosa le damos un nombre que le corresponda. Bueno, el dilema va a desaparecer. Yo quiero decirte que concuerdo mucho con la teoría de Platón respecto de la verdad cuando dice que Teeteto es verdad que está sentado si es que está sentado y es falso que está sentado si es que está de pie, por decirlo de una manera parafraseada. ¿Qué está queriendo decir Platón? Yo le pregunto siempre a mis estudiantes de filosofía, ¿de qué habla? Me dice de Teeteto, habla de la verdad. No, no, no. Lo que está diciendo Platón es que las cosas, las personas, los sucesos, no son ni verdaderos ni falsos. Las cosas son lo que son, el mundo es lo que es, las personas son lo que son. ¿Qué es lo verdadero o falso? Lo que yo pienso sobre una cosa, sobre una persona o sobre un hecho. Lo que yo creo y lo que digo. ¿Sí? Pero las cosas no son verdaderas o falsas. Si yo digo que tú te llamas Gustavo, bueno, lo verdadero no eres tú, ni tu nombre es lo verdadero, tú eres quien eres y tu nombre es el que está registrado en el registro civil de tu país. Lo que yo estoy diciendo acerca de tu nombre es lo verdadero o falso. Por lo tanto, dejemos al mundo y al universo ser lo que es. Nuestro problema es que probablemente nunca llegaremos a saber cabal y completamente cómo es el universo, cómo es el mundo, cómo son las personas. Incluso la persona con la cual yo vivo, tal vez nunca la termine de conocer del todo, y más todavía, quizás yo nunca llegue a conocerme a mí mismo total, completa y cabalmente. De modo que distingamos el ser, las cosas son lo que son, y la verdad que se refiere al plano epistemológico, es decir, lo que yo creo, lo que opino, lo que pienso, lo que digo respecto a lo que es. ¿Sí? Eso por una parte. Luego, ¿existe o no existe la verdad? A ver, la pregunta sería, ¿existen o no existen afirmaciones verdaderas o afirmaciones falsas? Y fíjate tú que el mismo coaching ontológico que nos dice que no hay verdad, o que no hay verdad absoluta, nos dice que uno de los actos lingüísticos, las afirmaciones, se caracterizan por ser verdaderas o falsas. Por lo tanto, no podemos escapar al hecho de reconocer que hay cosas que decimos, o que pensamos, o que creemos, que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Ahora, en la medida que el ser humano progresa y adquiere nuevos conocimientos y nuevas perspectivas, es decir, cambia de observador y cambia métodos de observación y cambia instrumentos de observación, obviamente que algunas cosas que hoy creemos verdaderas, nos daremos cuenta que no son verdaderas o no son tan verdaderas como lo creíamos en un momento dado. ¿Sí? Eso respecto a lo epistemológico. Ahora, me hablabas de un segundo punto, ¿cuál era? Bueno, te decía que dentro de esta época, que le llaman posmodernismo, en el que vivimos, que está impregnado por la idea de que todo es mutable, de que no existe un ser o una esencia, y que además sí, el lenguaje juega una... El ser humano, ya lo tengo, Luis, que el ser humano puede cambiar totalmente. Sí. Bueno, fíjate que la ciencia lo desmiente. Nosotros tenemos un ADN, un código en todas las células de nuestro cuerpo con el que nacimos y con el que nos vamos a morir. No cambia, no es posible cambiarlo. Si cambiara totalmente ese código ADN, dejaríamos de ser quienes somos. Y no conozco ninguna persona, por mucha transformación que haya tenido, que si no hizo algo artificial no tenga las mismas huellas digitales desde que nació hasta que muere, y no tenga el mismo ser, y en sus recuerdos, su cerebro, el recuerdo de lo que puede recordar. Es decir, somos quienes somos de nacimiento a muerte. Lo que sí cambia, desde la biología otra vez, es la epigenética. Es decir, puede haber, que es la parte blanda de la genética, es aquello que se modifica de nuestra genética por el ambiente biológico, físico y social, por los vínculos que tenemos, las asociaciones por los vínculos humanos que hacemos, por las actividades que desarrollamos, los trabajos que hacemos, los aprendizajes, los estudios, la forma de pensar.
todo eso va haciendo un cambio en la epigenética, la parte blanda de la genética, queda guardado en nuestros genes y lo transmitimos a nuestra descendencia. Es por eso que puede haber cambio y puede haber evolución. De lo contrario, esto sería imposible. Entonces, una transformación total de que yo pase a ser una persona y llegue a ser otra, no es real, nunca ocurrió, nadie conoce un caso como ese. El que dice yo he sido totalmente transformado, sigue siendo la misma persona, aunque se cambie el nombre, aunque esté más gorda o más vieja, o piense de una manera distinta como pensaba hace 10 años, sigue siendo el mismo, sigue siendo ella misma. Y la base biológica, genética en particular, el código fijo nos demuestra que vamos a ser quienes somos desde que nacimos hasta que nos vamos a morir. Por lo tanto, ¿podemos cambiar? Sí. ¿Podemos ser transformados totalmente en algo 100% diferente? Imposible. Ni siquiera en nuestra forma de pensar, porque hay algo más. Todos los episodios de nuestra vida, aunque los olvidemos, están grabados en nuestro inconsciente, están allí. Y en algún momento pueden aflorar en alguna decisión que tomamos, en alguna reacción, en alguna conducta. Como dice para los cristianos la Biblia, podemos transformarnos mediante la conversión cristiana, pero el viejo hombre está latente y puede aparecer en cualquier momento. Pues qué interesante, como ves, estos temas son para mí apasionantes y seguro da para muchísimo más, porque como platicaba con otro amigo, esto es, pues, entender al mundo, dirían en Estados Unidos, 101, ¿no? Dicen, si queremos transformar el mundo, lo primero es entenderlo, y para entenderlo, pues hay que saber qué son las cosas, cuál es su naturaleza, y nosotros como coaches queremos ayudar a otros seres humanos, tenemos que entender qué es el ser humano, cuál es su esencia, cuál es su naturaleza. Cuando yo aprendí de la naturaleza del ser humano, la verdad es que hubo una coherencia mucho más grande hacia la realidad y por lo tanto las cosas en mi vida personalmente funcionaron mejor, pero además veo cómo con la gente con la que trabajo desde esta metodología les funciona mucho mejor y por eso el capítulo que escribes en el libro Coaching Humanista, Aplicaciones, Fundamentos, los fundamentos, aplicaciones y herramientas de esencia no directiva, me parece que es un must-have, un 101 de todas las personas que se quieran dedicar a no solo al coaching, sino a conocerse a sí mismos. Enrique, me ha dado mucho gusto platicar contigo, que me concedas generosamente este tiempo. He estado encantado de conversar contigo y nuevamente te agradezco mucho este espacio que has tenido. Yo te agradezco la invitación, ha sido un agrado, el tiempo ha volado, no sé cuántos minutos hemos estado conversando y yo exponiendo. Quiero agregar una sola cosa en 30 segundos. Sí. Todo lo que he dicho en esta cápsula es demasiado para lo que necesita realmente el coach cuando trabaja con el coachee. En este caso adhiero a lo que dice Leo Ravier, nuestro buen amigo y mi mentor. En coaching, menos es más. Es decir, no necesito poner en juego en forma activa en la entrevista de coaching, en la conversación de coaching, todos estos conocimientos o ideas filosóficos, científicos, etc. Todo lo que necesito hacer es escuchar, usar el método de espejar, reflejar, sintetizar, hacer un resumen y ayudar a la persona mediante el modelo GROW, G-R-O-W, a ir hacia una meta específica, revisando su realidad, como él la vive, como él la ve, viendo qué opciones tiene y luego acompañándolo en el proceso de la W, que es bastante complejo y que hay distintas teorías o modos de entenderlo, incluso dentro del coaching europeo. Entonces, la antropología para el coaching que yo aporto, ¿no es cierto?, es un gran marco de referencia para que tengamos ciertos cuidados específicos cuando trabajamos con un ser humano, lo respetemos en su individualidad y en su libertad, en su derecho a tener sus creencias, sus valores y sus metas, en no intentar manipularlo. Eso es lo que yo quisiera enfatizar de esta conversación, no a la manipulación psicológica o de otra naturaleza, pero en verdad todos estos conocimientos no los sacamos a relucir, no los ponemos en práctica en forma concreta en la conversación, más allá de ir escuchando al cliente atentamente e ir reflejándolo e ir acompañándolo en su proceso hasta llegar a la meta que desea alcanzar. O sea,
después de todo el trabajo de coaching, es complicadísimo y complejísimo, pero a la vez, simultáneamente, es muy sencillo y muy simple si no nos metemos en camisa de 11 varas. Totalmente de acuerdo. Enrique, tendremos otra plática posteriormente donde hablaremos justamente de este punto del que hablas, sobre el escuchar, este punto tan crítico dentro del coaching. Te agradezco nuevamente el tiempo, los aportes y tu generosidad. Te mando un abrazo desde Puebla. Un abrazo desde Jujuy, el norte de Argentina. Hasta luego y gracias a todos los que llegaron hasta aquí.